Números del capítulo 13, verso 17 al capítulo 14, verso 10. Dice así: Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés, y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Amados hermanos, buenos días, Dios les bendiga.
nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Estamos estudiando la vida de hombres que han marcado la historia del pueblo de Dios, como el caso de Moisés, como el caso de Josué y Caleb, de quienes hoy nos vamos a ocupar, porque ellos también, hermanos, nos van a enseñar cómo nosotros debemos entender lo que Dios quiere ahora de nosotros como iglesia. Así que después de haber escuchado la lectura de la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 13 y 14, entonces vamos a ocuparnos de esta historia que es muy aleccionadora para nosotros. Es muy, muy rica en contenido y en enseñanza espiritual para el pueblo del Señor. Es sumamente triste poder ver cómo el pueblo del Señor, estando a puertas de la tierra prometida, estando allí a pasos de poder entrar a esa tierra que Dios había dicho que iba a dar a su pueblo, lastimosamente, por pecar de incrédulos, tuvieron que quedar 38 años más en el desierto, vagando, aprendiendo a confiar en su Dios. Gracias al Señor, porque estas historias que encontramos en la palabra son para nosotros. Son historias que Dios ha dejado para amonestarnos, para enseñarnos a confiar. Aquí en el capítulo 13 de Números se nos dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Estaría clarísimo si nosotros leyéramos solamente este pasaje y creeríamos que Dios es el que envía los espías a la tierra de Canaán. Pero si nosotros leemos en Deuteronomios capítulo 1, el verso 22, allí vamos a entender que es el pueblo de Israel el que exigió y el que pidió a Moisés que envíe estos espías a reconocer la tierra que Dios había prometido darles. Era bastante absurdo querer reconocer una tierra, querer saber cómo era, habiendo Dios hablado que era la tierra que Dios había escogido para ellos. Habían pecado de incrédulos, habían pecado por la dureza de sus corazones. El pueblo de Dios escuchaba la palabra del Señor, pero no confiaba plenamente en esa palabra del Señor. Y yo creo que muchas veces lo mismo nos pasa a nosotros. Y también nosotros, como ellos, nos arruinamos también, dando más crédito a nuestras propias ideas, a nuestras propias imaginaciones o a consejos ajenos a Dios. Y no creemos muchas veces lo que Dios ha revelado para nosotros, está hablando para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos andado más por vista que por fe? Pero no debe ser así. Nosotros debemos de andar por fe. La palabra del Señor dice, el justo por la fe vivirá, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, hoy día vamos a ir desarrollando esta historia que yo voy a tratar de que sea bastante narrativa al comienzo y después nos vamos a ocupar de un libro del Nuevo Testamento que nos va a dar la lección. Esta primera parte la voy a hacer bastante narrativa, la voy a hacer bastante, digamos, como está en la palabra del Señor. La historia nos cuenta, este pasaje que se ha leído nos cuenta que el pueblo pidió que envíen 12 espías, 12 hombres
a reconocer la tierra de Canaán. Y a ellos les dieron una misión. Les dijeron, vayan, observen ustedes cómo es la tierra de la cual Dios nos dice que nos va a dar. Vean si es buena o mala, si es fértil o estéril. En segundo lugar, les dijeron, observen también cómo es el pueblo que la habita. Si es un pueblo débil, que nosotros podremos derrotar, o quizás es un pueblo fuerte y no vamos a poder con ellos. Y en tercer lugar, también les pidieron reconocer cómo eran las ciudades en que esa gente habitaba. Quizás pensaban podían ser campamentos solamente, o quizás eran ciudades fortificadas, amuralladas. Pero el problema era que ellos estaban dudando en el fondo de lo que Dios ya había hablado. Ya había hablado el Señor. Os daré una tierra para ustedes. Dios la había escogido para el pueblo de Israel. Cuando estos hombres regresan, después de haber caminado, dice, 40 días por toda esa zona reconociendo el territorio, traen un informe. Y el informe era este. Dice que ellos dijeron, la tierra que hemos visto realmente es muy buena, es muy fértil, es una tierra tan rica que allí fluye leche y fluye miel. Y dice que le trajeron de muestra un racimo, un enorme racimo, que lo cargaban entre dos hombres. Era la evidencia de que esa tierra era muy rica, era muy buena. Lo segundo que dijeron era que el pueblo que la habitaba era un pueblo fuerte. Y se dieron cuenta también, en tercer lugar, que las ciudades en las cuales esta gente habitaba eran ciudades muy grandes y amuralladas. Dicen los historiadores que eran ciudades con unos muros de 6 metros de ancho por 9 u 8 metros de altura. Eran ciudades fortificadas, muy seguras. Y ese es el informe que trajeron ellos. Además dijeron también, por si acaso hemos visto que en esas tierras viven los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Eran descendientes de los gigantes. También informaron que ahí habitaba Amalec, ahí habitaba el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo. ¿Por qué contaron ellos esto? Porque allí en esa tierra entonces no solamente habitaban gente fuerte, unos gigantes, sino también gente malvada, perversa, gente que estaba entregada a la maldad. En una palabra ellos estaban diciendo, ni intentemos ir por allí, ni siquiera nos atrevamos a ir. No hay objeto de intentar ir por esas tierras. No vamos a poder. Y yo creo, hermanos, que frente a esto hay dos maneras en que nosotros podemos ver lo mismo. Es decir, una oportunidad. Yo creo que siempre los hombres vemos de dos maneras distintas. En primer lugar, vamos a ver nosotros la forma como Josué y Caleb, estos dos hombres de Dios, llenos del conocimiento de Dios, temerosos de la palabra de Dios y hombres que le creían a Dios, ellos tuvieron una forma de ver esta tierra. Los otros 10 tuvieron otra forma. Pero vamos a examinar nosotros cómo es que miraron esta tierra
Josué y Caleb. Dice la palabra que después del informe, que no era nada positivo, inmediatamente Caleb se paró, hizo callar al pueblo y delante de Moisés dijo: subamos inmediatamente a esta tierra, tomemos posesión de ella. Y en tercer lugar dijo: porque más podemos nosotros que ellos. Esa era la forma como Josué y Caleb, estos hombres de Dios, aunque ellos bastante jóvenes todavía, pero estaban llenos de fe. Dice la palabra que ellos dijeron inmediatamente: subamos, vamos ya, vamos, y tomemos posesión de esa tierra, porque más podemos nosotros que ellos. Pero hermanos, si nosotros examinamos estas palabras de Caleb, nosotros tendríamos que observar aquí tres detalles. Yo he considerado esto y quiero decirles que me parece que esta forma de pensar que tenía Caleb respecto a la tierra de Canaán era porque él tenía la información correcta. Él había ido a ver esta tierra. No había recibido un informe de una segunda o tercera persona. Él mismo había ido y constatado por sí mismo de que esa era la información correcta. Él tenía los datos exactos y correctos para poder tomar una decisión. En segundo lugar, Caleb también tenía la actitud correcta. ¿Sabe por qué? Porque él confiaba en la promesa de Dios, porque Dios había prometido entregar esa tierra a su pueblo. Y aunque ahí habitaban gigantes y las ciudades eran fortificadas y aparentemente la empresa a emprender era muy dura, pero Dios estaba con ellos. Y esa era una actitud excelente, correcta de Caleb. En tercer lugar, Caleb también estaba lleno de una convicción correcta. ¿Por qué? Porque él estaba totalmente seguro que la iban a conquistar. Él ya iba como un vencedor. Él iba seguro de que Dios iba a entregar esa tierra al pueblo de Israel. Y yo creo que esa es la forma como nosotros tenemos que pensar. Pero hay que considerar también, en segundo lugar, cómo es que vieron los otros 10. Cómo es que yo les he dicho que hay dos formas de ver lo mismo. ¿No es cierto? A veces uno piensa de esta manera. Uno está lleno de fe. Uno está lleno de convicción. Uno se ha informado correctamente y puede tomar la decisión correcta. Pero ¿qué le pasó a estos 10 hombres? ¿Cómo pensaron? ¿Qué vieron ellos? Porque sus pensamientos y su actitud era el reflejo de lo que ellos creían haber visto. Dice la palabra del Señor que estos otros 10 varones dijeron de esta manera: no podemos ir por allí. No podemos subir a esas tierras. No vamos a poder contra esos pueblos porque son más fuertes que nosotros. Ya estaban derrotados. En segundo lugar, dijeron también: la tierra que hemos visto es una tierra que traga a sus moradores. Es una tierra, la verdad, muy rica, pero difícil de tomar. Y en tercer lugar, dice la palabra que ellos dijeron: la gente que habita allí son hombres de gran estatura. Hemos visto a gigantes,
y hemos visto que eran tan grandes que nosotros parecíamos unas langostas al lado de ellos. Imposible. No podremos, no podremos, dijeron ellos. Esas son las dos formas de ver las cosas. Mientras que uno toma la actitud correcta y es vencedor desde el principio, porque sabe que Dios está con él, hay otro que mirándose a sí mismo se siente un perdedor, no tiene la fuerza, se mira como una langosta, se mira como un bicho y cree que él no va a poder. De veras, no va a poder él, porque se olvidó que Jehová pelea por su pueblo, ¿verdad? Y yo quisiera también considerar esta mañana el efecto nocivo de la falta de visión y de la falta de fe. No es nada gracioso, amado hermano, no es nada gracioso vivir con unos conceptos tan negativos. No es nada gracioso vivir sin visión y sin fe. Cuando uno mira estas cosas, uno tiene que examinar que a veces esta forma equivocada de pensar y de vivir, ¿cuántas veces nos roba tan grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros? Bueno, yo sé que el libro que vamos a leer inmediatamente nos va a aclarar muchas cosas. Pero, ¿qué efectos nocivos podemos considerar nosotros cuando hay falta de visión, hay falta de fe? Dice la palabra del Señor en el capítulo 14, del 1 al 4, dice que toda la congregación del pueblo de Israel, al escuchar este informe tan negativo, gritó y dio voces y el pueblo lloró toda esa noche. ¿Lloró de qué? Quizás de desesperación, de saber que estaban perdidos. Dice en segundo lugar, se quejaron contra Moisés y contra Aarón y expresaron la amargura. Dice que ellos dijeron en sí: oh Moisés, tú nos has sacado de Egipto para matarnos, y Dios nos ha sacado de Egipto para matarnos, para caer en este desierto a espada y para entregar a nuestros hijos y a nuestras esposas como presas delante de estos pueblos. Y dice la palabra del Señor que ellos murmuraron en contra de Dios y dijeron: ¿no sería mejor que nos volvamos a Egipto? Miren, hermanos, qué efectos tan nocivos, tan negativos, tan contrarios se despiertan en el corazón del creyente cuando el creyente pierde la visión que Dios tiene para su vida y que Dios tiene para él como pueblo de Dios, como iglesia. ¿Qué efectos tan nocivos nosotros podemos ver cuando a un creyente le falta la fe? Cuando el creyente solamente vive su cruda realidad, vive de sus limitaciones, de lo que él puede, no de los recursos de Dios. Sería bueno que nosotros veamos la forma correcta de enfocar las cosas. Hay una forma correcta de enfocar las cosas. Yo creo que acá, conforme leemos en el capítulo 14, del verso 5 al 9, nosotros podemos ver, en primer lugar, que la forma correcta de ver las cosas es mirar la oportunidad en primer lugar. Hay que tener una visión correcta
de la oportunidad. Dios está presentando delante una oportunidad. Dice la palabra que ellos miraron y dijeron, es una tierra en gran manera buena. Es una tierra en donde fluye leche y miel. Es una tierra que todos quisieran tener. Es rica esa tierra. La oportunidad está para nosotros. Es una hermosa oportunidad. Creo que esa es la forma correcta de ver las cosas. En segundo lugar, debemos tener una visión correcta también de los obstáculos que vamos a encontrar. Josué y Caleb no dejaron de ser conscientes de ello. Ellos dijeron, es verdad, ahí habita un pueblo muy fuerte, un pueblo que es muy feroz, un pueblo malvado y perverso. Sus ciudades son muy grandes y fortificadas. Ahí habitan gigantes. Ahí están los hijos de Anac. El análisis no podía dejar de hacerse de forma correcta, mirando los obstáculos reales. Esos son los obstáculos reales. Hay una oportunidad hermosa. Hay obstáculos también. Pero yo creo que lo tercero es muy importante y es clave en la visión de todo hijo de Dios y de toda iglesia del Señor. En tercer lugar, debemos tener una visión correcta de los recursos que Dios ha puesto en nuestra mano. En primer lugar, dice la palabra del Señor que Josué y Caleb consideraron el propósito de Dios para con su pueblo. Ellos sabían que era el amor de Dios que los estaba llevando. Dios, con su gran amor y misericordia, estaba con su pueblo. Por eso es que Caleb dijo, si Jehová se agradare de nosotros y Él nos llevara a esa tierra, Él nos la entregará en nuestras manos. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. Dios lo ha prometido. En segundo lugar, cuando ellos consideraron los recursos que tenían a la mano, ellos pudieron ver que tenían un gran recurso en la obediencia y en la fe. Ellos dijeron, no seamos rebeldes contra Jehová. Es decir, Dios ha dicho algo y hay que creerlo. Dios ha dicho que va a entregar en nuestras manos a esos pueblos y va a entregar en nuestras manos esas tierras. Creámosle. Dios ha dicho y no seamos rebeldes y no temamos porque Jehová está con nosotros. ¿Cuál era el recurso más grande que tenía el pueblo? Era Dios. No era su ejército, no era su valentía. El recurso era Dios. Y solamente tenían que cuidarse de no ser rebeldes, de no ser incrédulos, de no dejarse llenar el corazón de temor y de miedo mirando los obstáculos que eran reales. Pero que dice la palabra del Señor, hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová pelea por su pueblo. Jehová pelea por su pueblo. Dice la palabra del Señor. Dios había liberado al pueblo de Israel a través de grandes milagros. Los había guiado a través del desierto y los había alimentado, los había protegido y había cumplido toda promesa que Él había hecho. No había razón de dudar de Él. No había razón de dudar de su palabra. Había que creerle. Esta era una promesa más de Dios que Él cumpliría con su pueblo.
Sin embargo, cuando Él les ordenó que ya dieran los últimos pasos finales para entrar y tomar la tierra, ellos se negaron. Ellos se llenaron de temores. Ellos murmuraron y se rebelaron contra Dios y pensaron en forma tan negativa, pensando que Dios era malo porque los había llevado allí para destruirlos. ¿Por qué no pensaron que iban a ver la gloria del Señor? Cuando Dios nos encomienda hacer algo, cuando Dios ha hablado a nuestro corazón, Dios va a mostrar su gloria. Va a mostrar su gloria en nuestra vida y en la empresa que Él nos encomienda hacer. No hay que dejar que nuestro corazón se llene de miedo. No hay que dejar que nuestro corazón se llene de rebeldía contra Dios. No hay que dejar que la incredulidad ciegue nuestros ojos. Debemos de creerle a nuestro Dios. Debemos de saber que Él está con nosotros para trabajar en nuestra vida. Por eso yo quisiera considerar también el pasaje que está en el libro de Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3, desde el verso 7 hasta el capítulo 4, verso 13. Este pasaje es realmente hermoso, realmente hermoso. Dice la palabra del Señor acá, de esta manera: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Este pasaje, desde el capítulo 3, verso 7 al capítulo 4, verso 10, es un pasaje que nosotros debemos de considerar con mucha seriedad. Yo he encontrado aquí 3 aspectos que yo quiero aplicar a nuestra vida como iglesia, ahora que Dios nos está llamando a involucrarnos en su visión. Ya dije, hermanos, la iglesia no tiene su propia visión. La iglesia tiene que entender la visión de Dios y ejecutarla. Y nosotros sabemos cuál es la visión de Dios. Dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo amado para que el hombre se salve. Y dice la palabra del Señor: Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la visión de Dios. Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere salvar al mundo. Y la iglesia tiene que involucrarse en esa visión de nuestro Dios. Y yo quiero considerar aquí 3 cosas. En primer lugar, en este pasaje del capítulo 3 de Hebreos, verso 7 al capítulo 4, verso 13, un poquito más, lo vamos a extender del 10 al 13, 4:13, yo puedo encontrar 3 detalles que nos van a ayudar a entender lo que Dios quiere de nosotros. En primer lugar, se nos aconseja a no temer, a no tener corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, dice. Es decir,
a no dejar que nuestro corazón se llene de dudas, de miedos y de incredulidad. Se nos aconseja a no endurecer nuestro corazón por el engaño del pecado. El pecado muchas veces pretende tomar lugar en nuestro corazón, pero no hay que darle lugar. Y también se nos aconseja a retener con firmeza nuestra confianza en el principio. También se nos anima a reflexionar en esta dura experiencia que tuvo el pueblo del Señor. Dice la palabra en el verso 16 del capítulo 3 de Hebreos: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que habían salido de Egipto por mano de Moisés? Y este texto es muy claro, porque dice, ¿quiénes fueron los que le provocaron, los que no creyeron en él? ¿No fueron aquellos que salieron de Egipto? Es decir, que ya habían visto lo que Dios había hecho, abriendo el mar Rojo y tantas cosas poderosas, asombrosas, que Dios hizo para liberar a su pueblo. Pero ni con eso le creyeron, sino le provocaron, dice la palabra. Y dice el verso 17, ¿con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron o no creyeron? Porque pecaron de incredulidad. El gran pecado del pueblo de Israel en el desierto fue la incredulidad. No le creían a Dios. Por eso que aquí en Hebreos o en el libro de Números dice la palabra en el verso 11, dice, ¿hasta cuándo este pueblo no me va a creer? ¿Hasta cuándo este pueblo no me va a creer? ¿Quiénes fueron los que con los que el Señor estuvo disgustado 40 años? Fue con aquellos que no le creyeron. Y no hay peor cosa, hermano, que no creerle a nuestro Dios. En tercer lugar dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Pues a aquellos que le desobedecieron. Porque solamente aquel que no le cree a Dios, no le obedece. El que no le cree a Dios, no le obedece. Pero si tú le crees a Dios, obedécele en todo. Aunque esto que dice Dios te parezca absurdo, aunque tú no lo entiendas, obedece nada más. Y así Dios se va a agradar de ti, se va a agradar de tu vida. También se nos llama en tercer lugar a temer y a entrar en el reposo de Dios. Dice el capítulo 4, verso 2, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, esa palabra de Dios no les aprovechó porque ellos no la creyeron. No iba acompañada de fe. ¿Cuántas veces Dios habla claramente a nuestras vidas? Pero nosotros a veces cerramos nuestro corazón y no creemos. Lo que tenemos que hacer es creer a todo aquello que Dios hable a nuestra vida. Las obras de Dios, dice la palabra del Señor, están acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, nuestras vidas están hechas. ¿Cuántas cosas Dios tiene preparadas ya de antemano para nosotros? Y solamente nosotros tenemos que tomarlas en fe, creerlas en fe. Porque las obras de Dios, dice el verso 3, están acabadas desde la fundación del mundo. Por eso dice la palabra del Señor, Dios ha reposado de todas sus obras. Dios no está haciendo cada día algo nuevo para tu vida. Dios está mostrando cada día
lo que Él ya tiene preparado para tu vida cada día. ¿Entiendes? Dios no está haciendo cosas nuevas para ti cada día. Dios solamente está mostrándote, revelándote lo que Él ya hizo desde antes de la fundación del mundo para ti. Y solamente tienes que creerlo y apoderarte de eso, dice la palabra del Señor. Las obras de nuestro Dios están acabadas desde antes de la fundación del mundo. Y nuestro Señor ha reposado de todas sus obras. Gloria al Señor por esto. También dice la palabra del Señor, Dios ha determinado un día para su pueblo, para que entre en su reposo. Y ese día es hoy, dice la palabra del Señor. Queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor tiene que vivir en fe, tiene que entrar a ese descanso de Dios. Nosotros, cuando yo leía esto, me gustó mucho porque entendí que yo ya no tengo que hacer nada, que mi vida está hecha en la presencia del Señor, que yo no tengo que hacer nada, sino tengo que reposar, creer, descansar en mi Señor. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, verso 11, procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como el que hemos leído en el libro de Números, capítulo 3, capítulo 4. Dice la palabra del Señor, procuremos entrar en el reposo de Dios. Procuremos entrar a nuestra tierra prometida. Aunque veamos gigantes, aunque veamos ciudades fortificadas, aunque vivan ahí hombres feroces, pero es una tierra muy rica, es una tierra que fluye leche y miel, y sobre todo Jehová pelea por nosotros. Él está con nosotros. La victoria está garantizada. El triunfo es rotundo. Por eso que la palabra del Señor dice que en Cristo Jesús el creyente camina de victoria en victoria, de gloria en gloria. Que Dios nos bendiga. Y hermano querido, hoy Dios nos llama a tomar su visión y ejecutarla en nuestra Ica. Es el tiempo de ver que Ica tiene que venir a los pies de Cristo. Yo te quiero decir, súmate, únete, vamos a trabajar, vamos a multiplicar la membresía de la iglesia, vamos a ganar Ica para Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.